Por lo general, cuando uno explica inducción, a veces se usa el ejemplo de dominos. Y entonces uno tiene una cantidad grandísima de dominós que está en fila y uno quiere asegurar que todos los dominós se vayan a caer. Entonces, yo lo voy a representar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, utilizando la idea de inducción, es voy a demostrar que el primer dominó que está en la fila lo puedo hacer caer. Entonces, que yo puedo botar este dominó que está acá. A eso le voy a llamar el paso n igual a 1. ¿Okay? Lo segundo es que yo voy a suponer que aquí tengo el dominó 1, el 2, el 3, el 4, siguen un poco, por aquí está el P y aquí está el P más 1 y así siguen, ¿verdad? Infinitamente. Yo voy a suponer que el dominó P, el que tiene el índice P, se cae. ¿Okay? A esto es lo que vamos a llamar la hipótesis de inducción, que yo voy a asumir que uno de estos se va a caer. Y el tercer paso es que voy a mostrar que si el n igual a p se cae, entonces el n igual a p más 1 también se va a caer, porque este que está aquí lo va a empujar y lo va a hacer caer. Y resulta que esta idea, que parece más o menos sencilla, como yo estoy agarrando aquí un índice cualquiera, no estoy agarrando uno específico y me va a hacer caer un índice cualquiera, entonces esto me asegura que el primero se va a caer. Y esto que está aquí me asegura que como el primero se cae, entonces me va a hacer caer el segundo. Y como el segundo se cae, que aquí sería con P igual a 2, eso me va a hacer caer el P más 1, que sería el 3. Pero luego el 3 se convierte en P, que se va a caer y me va a hacer botar el 4 y así. Y va a hacer caer todos los dominós que están ahí en fila. ¿Qué tiene que ver esto con matemática y cómo lo resolvemos? Entonces, tenemos esta fórmula. Ellos me dicen que esta fórmula es cierta para cualquier n que sea a partir del 2. O sea, yo agarro cualquier valor de n y esto siempre es cierto. Voy a poner un ejemplo, todavía no estamos empezando. Entonces, por ejemplo, si n fuera igual a 2, quiere decir que en la suma tendríamos 3 por 2 a la 2. Estoy usando solo un término, que es el primero, que es el que nos dan acá. Y en la fórmula quedaría 2 por 2 a la 2 más 1 menos 4. Y entonces eso sería 2 por 8, 16, menos 4, 12. Y vemos que esto también, 3 por 4 es 12. Entonces, efectivamente, cuando n es igual a 2, el lado izquierdo de la fórmula es igual al lado derecho. Si n fuera 3, ¿qué tendríamos? Entonces, si n fuera 3, lo que me está diciendo es que voy a agarrar dos términos. Entonces, sería el primero y sumado al segundo. ¿Okay? Y cuando yo sumo estas cosas, que era a 12, ¿verdad? Ya dijimos que esto era 12, le sumamos 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32. Cuando a 12 le sumamos 32, esto nos va a dar 44. Y entonces que si yo uso la fórmula del lado derecho con n igual a 3, es decir, 3 por 2 a la 3 más 1 menos 4, entonces eso sería 3 por 16, que da 48, menos 4, 44. O sea, efectivamente, sumar los dos primeros términos es lo mismo que sustituir por n igual a 3, me va a dar exactamente el mismo valor. Si yo sustituyo por n igual a 4, ¿qué quiere decir? Que voy a sumar, que voy a agarrar el término donde i es igual a 2, donde i es igual a 3 y donde i es igual a 4, voy a sumarlos todos y queda lo mismo hacer esta suma que calcular el valor del lado derecho, que sería 4 por 2 a la 4 más 1 menos 4. Entonces esto sería 32 por 4. 32 por 2 sería 64, por 2 128, menos 4 serían 124 del lado derecho. Aquí ya habíamos sumado estos dos, habíamos dicho que era 44, y a 44 le sumamos 4 por 8 por 16, por 5 nos da 80,
Y 44 más 80 son 124. Efectivamente da lo mismo. ¿Okay? Entonces, tenemos esta fórmula que no importa el valor de n, siempre da lo mismo el lado izquierdo que el lado derecho. Lo que pasa es que no estamos seguros. Solo lo hemos comprobado para 3 casos. Yo lo puedo comprobar para 3 casos más, o para 10 casos más, o para 20 casos más. El problema es que nunca vamos a estar seguros completamente de que la fórmula va a funcionar siempre. Podría ser que haya algún número feo donde esto falle, un caso en particular. Y entonces por eso es que usamos inducción matemática. Inducción matemática es una forma de demostrar que esto siempre va a funcionar si cumple las siguientes condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición que tiene que cumplir? Tengo que asegurar que la fórmula sirve para el primero de los valores. Así como yo aquí empecé a probar en igualador, de hecho vamos a hacer exactamente lo mismo. Que efectivamente la fórmula es correcta cuando n es igual a 2. Entonces, que 3 por 2 a la 2 es lo mismo que 2 por 2 a la 2 más 1 menos 4. N igualado, como 2 es el primer término, entonces estoy agarrando solo un término acá y que agarrar ese término es lo mismo que usar la fórmula con ese valor. Y esto a ambos lados es 12. Entonces decimos, si ve, la fórmula por lo menos funciona para el primero. Lo segundo que voy a decir es que voy a suponer que la fórmula funciona en general. Digamos, como que llegamos hasta un punto y en que la fórmula hasta ese punto, de hecho vean que lo hicimos para varios, que la fórmula sigue funcionando. Entonces, esto más esto, hasta llegar a este punto que está en el medio, no hemos llegado hasta el final, estamos llegando hasta un punto en el medio, pero hasta ese punto en el medio, esta fórmula funciona. ¿Okay? Vamos a suponer que es cierto. De hecho, ya vimos que funciona en un caso, así que puedo probar varios casos y decir funciona para varios. Pero con solo uno por ahora es suficiente, porque inducción se va a encargar del resto. Entonces, lo tercero es que yo tengo que demostrar que si funciona para el P, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos el dominó que estábamos aquí por el P? Y aquí hicimos un P más 1. Que si esta funciona para el P, entonces yo esta misma puedo agarrarme de base para demostrar el caso que sigue y eso me va a asegurar que yo puedo hacer caer todos los dominos. Y entonces para n igual a P más 1, lo que habría que demostrar es que esta fórmula sirve si yo le agrego un término más a la suma, ¿verdad? Si me va a hacer botar el que sigue. Entonces, este P de aquí lo voy a cambiar por P más 1. P más 1. Y tenemos que llegar a el lado derecho con P más 1. Ups, aquí me faltó poner un más 1. Así. Entonces, que si cambio n, ¿verdad? En esta fórmula por P más 1, es lo mismo si agarro y al término que venía sumando, le agrego un término más. Ups, ajá, ¿verdad? Le estamos agregando este término a la suma y que cuando yo le agrego un término a la suma puedo simplemente actualizar el lado derecho de la fórmula cambiando n por P más 1 y la fórmula sigue funcionando. Eso es lo que queremos demostrar. Voy a trabajar un poquito con este lado antes de seguir. Aquí nos quedaría P más 1, que eso lo vamos a dejar multiplicado. Aquí nos quedaría 2 a la P más 2 menos 4. Esto que está aquí es nuestro objetivo. Muy bien. Entonces volvemos. Vamos a la demostración del paso 3. ¿Okay? Demostración del paso 3. Vean que tenemos un igual, entonces voy a tomar lo que está del lado izquierdo del igual, que en este caso es todo este renglón de arriba. Entonces empezamos a partir de aquí.
Aquí nos quedaría p más 2, ¿verdad? Multiplicado por 2 a la p más 1. ¿Ok? Ese es el término extra que estamos agregando. Muy bien. Entonces, usando la hipótesis de inducción, yo sé, ¿verdad? Lo tenemos acá. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Entonces, yo sé que toda esta suma que está en morado, para este lado pedacito, no todo, pero para ese pedacito yo ya tengo esta fórmula, porque ya habíamos comprobado que sí, efectivamente se cumplía en un caso. Entonces vamos a suponer que en general se cumple. ¿Ok? Y ahora a esto le voy a agregar el término que hace falta. Y que cuando yo le agrego esta fórmula que está aquí, que es mi objetivo, vamos a llegar a ella sin problemas. Entonces, esto está interesante. Imagino, más o menos. Ok. Analizando un poco de cosas, vean este menos 4 que está aquí y vean este menos 4 que está aquí. Ese menos 4 dejémoslo queditico porque lo ocupamos. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que este término con este término juntos me tiene que dar ese p más 1 que está por ahí. P más 1 por 2 a la p más 2. Ok. Entonces, simplemente voy a agruparlos un poquito. Tenemos p por 2 a la p más 1 más p más 2 por 2 a la p más 1 menos 4. Entonces vean que esto está bien. Estos dos términos son los que tenemos que cumplir que sean eso que está ahí. Entonces vamos a ver, una forma de hacerlo es darse cuenta que aquí tengo esta expresión y aquí tengo esta expresión que son exactamente iguales. Entonces voy a sacarla a factor común o la voy a operar. Entonces nos quedaría, cuando yo saco ese 2 a la p más 1 a factor común, aquí me quedaría p que le sumamos p más 2, ¿verdad? Este p es este y este p más 2 es esto que está aquí, porque estoy sacando el 2 a la p más 1 a factor común y el menos 4. ¿Ok? Entonces esto nos queda 2p más 2 que multiplica a 2 a la p más 1 menos 4. Entonces yo me fijo y me doy cuenta que primero esto no está igual porque es p más 1 y aquí tengo un 2p más 2. Y luego aquí en el exponente, aquí vemos que tenemos un 2 y aquí solo tenemos un 1. Parece que ambas cosas las podemos arreglar juntas, ¿verdad? Saco un 2 a factor común. P más 1, saco el 2 a factor común, lo voy a pasar al lado derecho nada más para que me quede a la par del 2 a la p más 1, menos 4. Y cuando tengo 2 por 2 a la p más 1, aplicamos la propiedad que sabemos que cuando multiplicamos bases, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, en este caso, tenemos 2 a la 1, no se escribe el 1, pero sabemos que hay un 1 ahí, y 2 a la p más 1. Entonces, conservo bases y sumo exponentes. Entonces, el p me va a quedar y el 1 más el 1 me va a quedar, los puedo sumar. El p no lo puedo sumar con nadie porque no tiene término semejante con nadie. Y entonces nos queda p más 1 que multiplica 2 a la p más 2 menos 4, que es justamente esta expresión que está acá, que era nuestro objetivo. Ahí terminamos el ejercicio de inducción. Voy a repetir el ejercicio, pero lo voy a escribir por si viniera así, como si fuera una suma. Entonces, esta suma, si la escribieran, vendría como desde n igual a 2, desde i igual a 2 hasta n, de i más 1 por 2 a la i, igual a n por 2 a la n más 1 menos 4. Entonces, toda esta suma la podemos expresar de esta manera. No se preocupen si no saben cómo. En todo caso, la idea es muy fácil. El i igual a 2 era porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que aquí empezaba. Entonces, por eso sé que aquí va 2, porque ya no lo habían dicho. Y si se dan cuenta, esto que está aquí es exactamente esto mismo, nada más que cambié la n por i. Porque en general esa es la forma de todos los términos.
Entonces, eso es el único truquillo. Insisto, no tienen que preocuparse porque el ejercicio o va a venir así o va a venir de esta forma. Pero entonces es para practicar esta segunda forma. Entonces hacemos lo mismo. Ya sabemos que inicia en 2 porque es el primer índice de la suma. Entonces vamos a repetir lo mismo. Para n igual a 2 sería que en el primer término, que es 2, va a ser el último, ¿verdad? Porque lo que me dice es quién es el último término de la suma. Entonces el último es cuando n es igual a 2. Y vean que ese es justamente el primero, que es 2. Entonces solo tiene un término. ¿Qué sería sustituir el i por 2 en la fórmula que está aquí? Es decir, 2 más 1 por 2 a la 2. Y usando la fórmula que está aquí del lado derecho sería 2, porque ese es el valor de n, por 2 a la 2 más 1 menos 4. Entonces aquí nos quedaría 3 por 4, que es 12, y del lado derecho nos quedaría 2 por 8, que es 16, y le restamos 4 y nos da 12. Entonces tenemos 12 de ambos lados. Perfecto. Ya vimos que puedo hacer caer el primer dominó. Ahora voy a suponer que hay un dominó ahí en el medio, cualquiera que se va a caer. Entonces nos quedaría que la suma desde igual a 2 hasta p, no son todos, son solo un pedacito, pero que si yo sumo cierta cantidad de términos, vean que la i no cambia, ¿verdad? Entonces la fórmula va a funcionar para ese p. ¿Okay? Y lo importante es que si yo a esta suma le agrego un dominó más, si pongo un dominó a la derecha de esta fórmula, que es lo que estamos haciendo acá, entonces, ¿verdad? Que sería el caso n igual a p más 1. Entonces aquí nos quedaría p más 1 por 2 a la p más 1 menos 4. Y mi objetivo, bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Es p más 1 multiplicado por 2 a la p más 2. Entonces es lo que hay que demostrar. Vamos con la demostración. Entonces empezamos con todos los términos. Voy a quitar el último término de la suma, ¿ok? Porque yo, en mi hipótesis de inducción, que es esta, sé cómo calcular la fórmula para llegar hasta p. Entonces, en vez de llegar hasta p más 1, voy a llegar hasta p. Y el último término lo voy a poner aparte. ¿Cómo lo conozco? Voy a agarrar la expresión de la suma y en vez de i voy a escribir p más 1 porque es el término que estoy sacando afuera, ¿verdad? Estoy llegando hasta el p y el término p más 1, que es el que sigue, lo voy a escribir por aparte. Entonces me va a quedar p más 1 por 2 a la p más 1. Usando la hipótesis de inducción, creo que en este desarrollo pasado no lo puse. Cuando usamos la fórmula, así sí lo puse, ahí está, hipótesis de inducción. Entonces, usando la hipótesis de inducción, yo sé que esta suma que está aquí es esa fórmula. Y vamos a sumarle este que está acá, p más 2 por 2 a la p más 1. Y aquí, gente, ya ahora sí, es lo mismo que hicimos en el otro. O sea, aquí no hay nada nuevo, sacamos a factor común el 2p más 1, el menos 4 sabemos que lo ocupamos, entonces lo dejamos ahí. Luego volvemos a sacar un 2 a factor común para que nos quede multiplicado por el 2 a la p más 1. Y finalmente agarramos ese 2 y lo multiplicamos con las bases y entonces nos queda p más 2, porque en un producto con potencias no puedo multiplicar el 2 por el 2, ¿verdad? Porque estoy trabajando con potencias. Con potencias ocupo potencias iguales, conservo bases y sumo exponentes. Muy bien. Vamos con este segundo ejemplo. Habíamos dicho que a este no le íbamos a hacer caso por ahora. Y entonces tenemos que mostrar esa suma que tenemos ahí, que 1 por 2 más 2 por 3 más n menos 1 por n es igual a eso que está ahí,
a partir de 3. Bueno, voy a hacerles trampa para ayudarles. Hagámoslo a partir de 2. ¿Okay? De 2 en adelante. 2, 3, 4, así. ¿Okay? Entonces, cuando n vale 2, que sería lo primero que tenemos que demostrar, nos quedaría solo usar un término. ¿Okay? Y queremos verificar que agarrando solo un término, la fórmula de la derecha no funciona. ¿Okay? Y entonces esto nos da 2, y esto que está aquí, este es 3, que se cancela con este 3, y entonces esto es 1, en mostacilla, ¿verdad? Pues estamos multiplicando, entonces esto también es 2. Efectivamente, si usamos solo un término, la fórmula que nos están dando funciona. Entonces, vamos a suponer que en general, si yo llego hasta el pésimo término, o sea que si yo hago esta suma, no hasta n, sino hasta p, esta fórmula va a seguir funcionando. P menos 1 por P más 1. Esta va a ser nuestra suposición, nuestra hipótesis. ¿Okay? Y entonces ahora el tercer paso es que vamos a agregar un término más a la suma y vamos a actualizar la fórmula que está del lado derecho. Entonces sería, hacemos 1 por 2, más 2 por 3, hacemos P menos 1 por P, y vamos a agregar un término más, que sería cambiar P por P más 1, o N por P más 1, es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de P voy a escribir P más 1, menos 1, y en vez de P voy a escribir P más 1, y me acostumbro a poner siempre paréntesis para no equivocarme. Y que cuando yo hago eso, la fórmula de la derecha, si la actualizo, me va a seguir funcionando. O sea, a P le sumo 1 y le resto 1. A P le sumo 1. No me alcanzó. Vamos a hacerlo aquí para que no quede muy feo. Y a P le sumo 1 entre 3. ¿Okay? Que con solo actualizar el de P a P más 1 en la fórmula, me sirve si yo es lo mismo que agregar un término a la suma. Y eso me demuestra que la fórmula sirve en general. Si yo puedo comprobar esto con los dos casos que ya he hecho, con esto que está aquí, que digo, con este que está aquí donde muestro que funciona para uno. Si yo hago este paso de aquí, estoy mostrando que sirve para todos y que la fórmula siempre, siempre, siempre funciona sin excepción. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hay que demostrar. Obviamente deberíamos de trabajar un poquito con esta expresión de aquí que se ve muy fea, pero básicamente P más 1 menos 1 nos queda P, esto nos queda P más 1, esto nos queda P más 2 y todo dividido entre 3, ¿verdad? Es eso. Bueno, más bien así, en esta dirección. Muy bien, y esto que está aquí es nuestro objetivo. A esto tenemos que llegar. Vean que aquí está más feo porque es una cúbica, por cualquier cosa, pero bueno. Entonces, del lado vamos con la demostración. Escribimos toda la suma, todo el lado izquierdo, ¿verdad? Y este nos quedaría P por P más 1. Usando la hipótesis de inducción con la primera parte de la suma, que es el paso 2 que tenemos por acá guardado, entonces vamos a cambiar eso por la fórmula, que sería P menos 1 por P más 1 entre 3. Y el último término vamos a agregárselo aquí. A ver si eso es suficiente para llegar a nuestro objetivo. Ok. Entonces, aquí vamos a poner un 1 para hacer la suma.
Yo sé que les dije que casi siempre, bueno, que había que multiplicar cuando trabajamos con polinomios, porque estoy sumando, pero en este caso no hace falta, porque si se dan cuenta, aquí tengo p por p más 1 y aquí tengo p por p más 1. Entonces voy a poder sacar factor común. ¿Ok? Y ahorita lo vemos. Entonces aquí nos quedaría p menos 1 por p más 1, que multiplica todo esto a 1. Como tengo puras multiplicaciones, no hay problema, no hace falta que ponga entre paréntesis. Más 3 veces por p más 1 dividido entre 3. Y entonces lo que les dije, vean que tengo p y p más 1, tengo p y p más 1, y entonces puedo sacar p por p más 1 a factor común, y me queda, vean que la suma es lo que me separa. Entonces del lado izquierdo de la suma, cuando agarro y le quito un p y un p más 1, me queda p menos 1. Y del lado derecho de la suma, cuando quito un p y un p más 1, lo que me queda es un 3. Entonces esto es p por p más 1, y aquí me queda p menos 1 más 3, p más 2. Dios, es el objetivo. Listo, a eso era a lo que teníamos que llegar. Perfecto. Vamos otra vez, nada más que ahora, con notación de suma. La suma, que la empezamos en 2 y llegamos hasta un valor de n. La expresión que usaríamos la variable i en vez de n. Y el lado derecho, que sería n menos 1 por n más 1 entre 3. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos piden comprobar que es cierto para cualquier valor de n. Entonces, comenzamos. Si uso solo un término, o sea, si el último término es justamente el primero, entonces solamente voy a usar un término, que aquí estaría la fórmula para ese valor de i, que sería 2 menos 1 por 2. Y usando el lado derecho nos quedaría 2 menos 1 por 2 más 1 entre 3. Esto es 2, esto es 2. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la fórmula funciona para el primer caso, para el caso en que estoy usando solo un término. Entonces ahora voy a suponer que en general, si yo agarro un término cualquiera, va a funcionar también. No voy a llegar hasta n, voy a llegar antes, voy a llegar hasta p. Pero que si llego hasta p, la fórmula todavía me va funcionando. Okay. Esa es mi hipótesis de inducción. Entonces el tercer paso sería para p más 1. O sea, queremos demostrar que si yo agrego un término a la suma, que sería aquí, en vez de llegar hasta p, llegar al que sigue, llegar hasta p más 1, entonces que la fórmula sigue funcionando, agregándole a p en vez de p escribiendo p más 1. Entonces sería p más 1 menos 1, p más 1, y me volví a quedar sin espacio. Qué vergüenza. Aquí. ¿Okay? Entre 3. Entonces, como cualquier función objetivo, vemos que podemos simplificar un poquito. Aquí nos quedaría p, luego nos queda p más 1, luego nos queda p más 2, todo dividido entre 3. A eso tenemos que llegar. Es lo que hay que demostrar. Vamos con la demostración. Entonces, ¿qué sería esta demostración? Empezamos con la suma hasta p más 1. Como yo sé cómo calcular la suma hasta p, ¿verdad? Porque ese es el paso 2, entonces vamos a separar esta suma. Voy a quitarle el último término, lo voy a dejar afuera. Entonces se lo quito a la suma para no hacer todos aquí adentro.
y el último término se lo voy a agregar al final, ¿verdad? Ese término p más 1 que lo quité de la suma lo estoy agregando al final. Y entonces nos quedaría p más 1 menos 1 por i, que es p más 1. ¿Okay? Y ahora, por la hipótesis de inducción, ya tenemos una fórmula para esta suma, ¿no? Es p menos 1 por p más 1 sobre 3. Eso es esta suma. Y le estamos agregando ese término, que sería p por p más 1. Que alguien dice, voy a hacer el factor común primero, profe. Ok, entonces vamos a sacar p por p más 1 a factor común. Del primer término me queda un p menos 1 arriba y un 3 abajo. Y del segundo término, vean que lo quitamos todo, entonces nos queda solo un 1. Nos acordamos que este 1 está dividido por 1. Así que aquí nos quedaría p por p más 1. Y esto iría p menos 1 que multiplica a 1 más 1 por 3. Todo esto dividido entre 3. P por p más 1, y aquí nos quedaría p menos 1 más 3 entre 3. Y entonces esto es p más 1, p más 2, y ese 3 que es denominador de uno de los términos de un producto es denominador de todos, es lo mismo. Okay. Y así sería este caso usando notación de sumas. Muchas gracias.